en plena luz, en plena luz, en plena luz. Un gusto saludarles y darles la bienvenida a su programa En Plena Luz por las ondas de Radio Magis. El día de hoy con un invitado bastante peculiar, bastante interesante, muy apasionante y para quienes lo hemos visto en teatro, muy atractivo. Y no solo por lo que hace, sino por lo que representa. Vámonos un poquito a algunos datos. El día de hoy se conmemora el Día Internacional del Mimo, 22 de septiembre. Esto en homenaje a quien fuera un gran actor y mimo, Marcel Marceau, francés. En honor a él, entonces, es que se pretende difundir esta labor y este arte del mimo. A lo largo de la historia, si bien los hemos conocido como actores, pero sin lugar a dudas tienen dotes de mimo por la expresión y por el modo de ser. Por ejemplo, a Charles Chaplin, a Mario Morel Cantinflas también, sin lugar a dudas. Y claro, estamos hablando, imagínense, de referentes internacionales que no solamente nos han otorgado entretenimiento, sino que, y especialmente a partir del arte, nos han transmitido distintos conceptos, distintas orientaciones y han interpelado a nuestra realidad constantemente a partir de este arte, que es la actuación y también que es el de ser mimo. En nuestro país no quedamos exentos y les decía, el día de hoy tenemos un invitado muy peculiar y muy atractivo porque podemos mirar afuera, pero cuando miramos acá adentro descubrimos que también tenemos grandes exponentes como el que es nuestro invitado. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a conocerlo, vamos a entrar un poquito en la vida y en el corazón de un mimo, de un actor, para saber realmente cuál es la función que desempeña en nuestra sociedad y cuán importante es para nosotros, como humanidad, como colectivo, como sociedad, tener a un mimo, tener el alma y el corazón también de él entre nosotros. Luego de la pausa estamos con Gustavo Medinaceli. Aguárdennos, por favor, enseguida retornamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es En Plena Luz por las ondas de Radio Magis. Hoy día, ya les decía, 22 de septiembre, Día del Mimo a nivel internacional. Para quienes nos siguen por las redes sociales, ya pueden ver en sus pantallas, él es Gustavo Medinaceli, más conocido como el Mimo Gus. Gustavo, primero un gusto saludarte, tenerte con nosotros y bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por permitirme estar acá presente en esta emisora, que tiene también un nombre muy peculiar, o sea, el Magis. Mira que yo me he formado en una institución religiosa con jesuitas y el Magis es algo muy importante, ¿no? Es esa excelencia que siempre buscamos y no podía esperar otra cosa con la excelente presentación que hiciste, Octavio. Entonces realmente estoy en un lugar privilegiado, así que muy contento y dispuesto a conversar con ustedes respecto a esto que nos apasiona y nos enloquece, ¿no? Y hoy un día especial.
Y bueno, gracias Gustavo, y creo que Gustavo al darnos ese pie ya nos hace sentirnos como que todos estamos en casa, ¿no? Que compartimos la misma espiritualidad y vivimos la vida con una mirada muy peculiar y muy parecida. Mi querido Gustavo, y aquí viene la gran pregunta que es menester que todos conozcan. ¿Quién es Gustavo Medinaceli? Bueno, mira, yo soy un cochabambino de corazón porque soy nacido en Potosí, en el Ah, sur de Potosí, en un centro minero, en el Quechisla. Es un pueblito hermoso, bello, donde ahí he pasado los 13 primeros años de mi vida. Y después mis padres me mandaron a un internado, al Juan 23, precisamente, que es de jesuitas, y es ahí donde me he formado y he recibido todos estos valores con los cuales me desenvuelvo también ya como persona y como artista. Entonces, Gustavo Medinaceli ha nacido ahí de un lugar muy, muy pequeño, de un centro minero. Ahí a los 10 años vi a un mimo, a Jaime Sevillano, un mimo paseño, que fue ahí a mostrarnos ese arte, y desde ese entonces yo ya no paré. Fue, digamos, la chispa que encendió en mí el poder hacer este trabajo artístico. Y ya en el colegio, en el Juan 23, teníamos clases de expresión corporal con un gran maestro como ha sido, ahora es sacerdote, el padre Hugo Ara. Él fue un maestro mío en expresión. Y bueno, después viendo películas y todo, ya me autoformé como mimo. Después tuve la oportunidad de estar en un taller de teatro acá en Cochabamba, donde pude profundizar mis conocimientos en el campo artístico como actor y director de teatro, pero siempre el mimo estaba dentro de mí. Hasta que después ya entré a un nivel más profesional, trabajé en Tralala durante 13 años, y de ahí ya salí a formar un propio grupo con el cual ahora estoy trabajando, ¿no? Y el grupo se llama Mimos Unidos. Bueno, ese es un resumen sencillo. En cuanto a mi vida personal, estoy felizmente casado. Ya van a ser 30 años wow. que hemos contraído matrimonio con mi esposa. Tengo 2 hermosas hijas que también trabajan conmigo en el grupo. Ellas son bailarinas. Una de ellas también tiene aptitudes de mimo. Y bueno, es un gusto poder estar en la familia trabajando y poder compartir esto que nos gusta tanto, ¿no? Entonces, ese es un resumen corto de quién es Gustavo Medinaceli. Una persona sencilla, humilde, y bueno, intento siempre dentro de este margen desenvolverme, ¿no? También soy educador, y después de haber salido del Juan 23, también volví al Juan 23 a trabajar. Entonces son más de 25 años que trabajo ahí y dando precisamente clases de expresión, de teatro, y ahí es donde he formado a muchos jóvenes con los cuales también trabajo en el grupo de Mimos Unidos. Cuando Gustavo, con la sencillez que le caracteriza, nos va relatando, es inevitable no contagiarse de la pasión que él siente y demuestra al ser parte del arte, ¿no? Al ser parte de esto que es ser mimo. Y claro, Gustavo ya nos va contando el relato, y uno diría, bueno, pues qué fácil para él ha sido ser mimo, ha visto a una persona y ya está. Y ¿cuán complicado es convertirse en mimo? Es decir, porque lo primero que uno está haciendo es romper estructuras, rompes fronteras y tal vez asuntos muy tradicionales, ¿no? Porque ¿quién se aventura a ser mimo? ¿No? ¿Y cómo, cómo calificarías esta trayectoria o este recorrido tuyo, Gustavo? ¿Crees que ha sido complicado? No hay que olvidar que en Bolivia somos un público, yo a ratos digo que somos un mal público porque a veces somos demasiado exigentes o andamos buscando qué está mal para criticar, y, o desde las autoridades que no colaboran como debería hacerse con el artista. Tú, Gustavo, ¿cómo calificas esta trayectoria tuya como artista, como mimo? Bueno, mira, es una pregunta que muchas veces me la han hecho, de decir si es fácil ser mimo o no, que más o menos va relacionado con lo que me preguntas. Yo siempre respondo con que todos nacemos mimos.
Es decir, no nacemos hablando, es decir, utilizando la palabra, pero sí expresándonos corporalmente y gestualmente. Y eso, por lo menos durante los primeros años de vida, siempre lo vamos manifestando, ¿no? Pero la sociedad a veces nos empieza a prohibir, podríamos decir, de ser expresivos así corporalmente y gestualmente. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hablar y pensamos que la palabra ya es suficiente. Una vez que hablas, tú ya no necesitas del resto. Y eso es el peor de los errores, ¿no? Porque está comprobado que la expresión corporal y gestual ocupa el 70% de la comunicación y solo el 30% es a través de la palabra. Entonces, si pensamos que con la palabra solamente podemos ser comunicativos, estamos equivocados, porque si no somos perfectos al hablar, entonces ese 30% se convierte en 10, 15 y ahí es donde la comunicación se interrumpe, ¿no? Entonces, lo único que nosotros, me imagino, también pensando en otros mismos, es que no hemos perdido esa capacidad de querer hablar con el cuerpo y con el gesto, ¿no? Porque, como te decía, todos somos mimos en potencia y solamente hay que tener esa pasión, hay que tener esas ganas de querer hacer algo por los demás, porque yo siempre funciono así, como me han enseñado, ¿no? Y el maestro Cantinflas decía, la primera obligación del ser humano es ser feliz. Entonces uno busca pues ser feliz de alguna manera. Y si a mí la pasión que tengo por el arte, por el mimo, es lo que me hace feliz, entonces diría, estoy de acuerdo con el maestro Cantinflas. Pero no solamente dice eso, además dice, la segunda obligación es hacer felices a los demás. Y ahí está. Entonces, si hay algo que a mí me hace feliz y con eso puedo hacer felices a los demás, entonces ya estaría diciendo misión cumplida, maestro Cantinflas, y además también sus valores con los cuales nos han formado, ¿no? De ser siempre, pues, servidores, de hacer felices a las personas, ¿no? Entonces está la pasión, está algo que uno lleva dentro. Lo demás lo tenemos siempre en potencia, ¿no? Gustavo dice el maestro Cantinflas. Eso nos permitiría aseverar que uno de los referentes de Gustavo es Mario Moreno Cantinflas. ¿Qué es lo que más te gusta de Cantinflas? Bueno, hablar del maestro es pues es un tema que nos reapasiona, ¿no? Bueno, algo que siempre me ha gustado de él es la parte de mimo que él tiene, ¿no? O sea, siempre ha utilizado su cuerpo y su gesto y su palabra también, porque además decían de que hablaba y al final no decía nada, pero ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Que más bien siempre daba buenos y muy buenos mensajes en sus películas principalmente. Pero lo que más me gustaba era la parte de mimo, ¿no? Cómo bailaba, cómo hablaba, con un gesto en el rostro, cómo se movía, en fin. Y cuando yo me animé a imitarlo a don Mario Moreno, que ha sido un honor y siempre con mucho respeto, por supuesto, lo primero que hice fue aprender a cómo caminaba el maestro Cantinflas, y luego ya me animé a querer imitarlo también en voz, pero ya es un poco más difícil, ¿no? Entonces, lo que más admiraba es esa parte de mimo y, por supuesto, los excelentes mensajes que tenía. Algo que ha caracterizado siempre a Cantinflas ha sido la utilización de la retórica y este juego de palabras con las que siempre ha trabajado. Eso también a mí me ha inspirado mucho. Por eso intento ser siempre también a través de mi arte, jugar también con las palabras. O sea, la retórica es algo importante en el humor que utilizamos nosotros como mimos, ¿no? Uno ve a los mimos y claro, los ve blanco y negro, pero por lo que nos va contando Gustavo, los mimos pueden estar de blanco o negro, pero ven la vida más a colores. Creo que los demás que andamos, que tenemos un ritmo muy mecanizado y a veces nos deshumanizamos, ¿no? Gustavo, este personaje, el mimo Gus, ¿desde cuándo te acompaña? ¿Desde cuándo es parte de ti el mimo Gus?
Bueno, mira, yo te dije que a los 10 años fue Ujú. digamos, el primer chispazo ahí. Y ya en casa yo, porque el mismo este Jaime Sevillano, aparte de haber hecho una presentación ahí en Quechisla, también nos dio unas clases en la escuela, me acuerdo, una escuelita, la escuela de Quechisla. Y bueno, nos enseñó a caminar, nos enseñó a subir las gradas, unas cositas así que se me quedó. Y en la casa, pues yo ya empezaba a hacer todas estas cosas. Mis papás me apoyaban bastante, he tenido el gusto de tener una familia muy unida, muy linda. Y bueno, ellos me impulsaban y una de las cosas que caracterizaba era la imitación que yo tenía. Entonces les gustaba que yo imite, a ver cómo camina tal, cómo tal. Y yo era pues, no esperaba pues a que me rueguen, ¿no? Y bueno, ahí más o menos ya nace el mimo, ¿no? Después de un tiempo, cuando ya ingresé al colegio, al internado, al Juan 23, ahí yo creo que vuelve a renacer ese mimo ahí, porque ahí en el colegio teníamos unas presentaciones, unos shows por cursos, y bueno, yo era el payaso del curso cuando había alguna cosa siempre me empujaban y era yo el que tenía que sacar la cara por el curso. Y ahí también ya se empezó a formar el mimo. Ahí pude imitar a otro gran maestro que tengo y que es Charles Chaplin, ¿no? Entonces ya pude hacer un trabajo de imitación de Charles Chaplin. Mira que no ha sido tan fácil porque Charles Chaplin era una persona de estatura baja y yo, bueno, yo mido 1,83 y resultaba un poco difícil, pero me di forma y pude ingeniarme para poder imitarlo. Entonces ya ahí se iba formando cada vez más el mimo Gus. Y cuando ya entré a estudiar al taller de teatro Cochabamba, lamentablemente no duró mucho ese taller, pero ahí hemos salido grandes artistas, tengo muchos amigos que están dedicados al arte, y bueno, ahí también nació, por ejemplo, Jenny Serrano, que es una gran comediante, también estudió en el taller de teatro Cochabamba. Otros amigos, Homero Rodas, que es un gran periodista, comunicador, bueno, hay hartos ahí, ¿no? Entonces, ahí con ellos empecé ya a profundizar más ese mi personaje. Entonces siempre hacíamos teatro, obras, pero siempre estaba el mimo ahí, porque a ver, el Gus, ya. Bueno, y entonces el mimo Gus ya empezó a manifestar. Y donde ya empiezo a hacer mimo Gus así a nivel profesional es cuando entré a trabajar al Tralala, ¿no? Ahí realmente, siempre digo, es una gran universidad porque de ahí hemos salido muchos comediantes, actores que nos dedicamos al café concert, al humor, y pues yo no he quedado tampoco indiferente ahí, así que ahí es donde ya consagré como personaje al mimo Gus, ¿no? Y después, bueno, ya pude formar el propio grupo y dirigido por el mimo Gus. Ahí es donde más o menos se marca toda esa trayectoria que ha tenido el mimo Gus. Y antes de irnos a la pausa, yo tengo que plantear una pregunta que sin duda me muero de ganas de saberla. ¿Gustavo siempre ha tenido el bigote o el bigote ha sido después? Bueno, desde que estaba en el colegio me salieron los bigotes y bueno, ya no los he sacado en ciertas oportunidades. Sí, te puedo contar si tengo un tiempito, una anécdota. Sí, sí, Cuando claro que trabajaba sí. cuando trabajaba en el Tralala teníamos una presentación en el Teatro Adela Zamudio y en la tarde hicimos un ensayo general, ¿no? Eso de las 2 de la tarde, ahí en el Adela Zamudio, y había, curiosamente, en el parqueo ahí afuera en la calle, un mudito que nos cuidaba siempre las movilidades. Entonces era muy amigo y así se comunicaba él, pues, ¿no? Yo chocho, porque podía hablar con él, o sea. Y resulta que esa noche era el estreno del show y tenía que hacer de Charles Chaplin. Y en esa oportunidad dije, bueno, me saco los bigotes y me iba a poner unos postizos que eran un poco más característicos de Charles Chaplin. Entonces me fui y ya en el estreno volví pues sin los bigotes. Y bueno, cuando llegué ahí tenía un pequeño autito, yo estaciono y aparece el mudito y me mira pues así el mudito todo
así, pero como si estuvieses viendo pues a otra persona, ¿no? Y te juro, te prometo, nadie me cree, pero el mudito dijo pues una palabra que no la puedo repetir ahora porque es una mala Ya. palabra, pero y habló, y el mudito yo quedé así, así que mis bigotes tienen también su historia. Mira qué curioso, nunca me habían preguntado eso, pero... Y después ya, ahora ya utilizo maquillaje para tapar una parte, para resaltarla cuando Bueno, hago de Charles Chaplin, y cuando hago de al Cantinflas, revés. al revés, ¿no? Las tapo acá y las resalto. Entonces, en teatro a largo todavía se disimula, ¿no? Así ya no tengo necesidad de sacarme los bigotes. Y preciosa la anécdota, y yo sé que van a coincidir conmigo, y ahora sí ya nos vamos a la pausa, yo sé que van a coincidir conmigo en que la vida propia, hasta ahora lo que nos va comentando Gustavo, realmente apasionante, y bueno, pues ahí tenemos al Mimo Gus, a Gustavo Medinaceli, y esa apasionante historia, ese lindo relato, y sin descuidar, ¿no? Esto tan fundamental que es formar una vida, y una vida no para guardársela en su casa, sino para compartirla con nosotros. Y no porque lo digamos libremente, sino porque el mismo Gustavo nos indica que es parte de su vida, es el modo de proceder que él tiene, que ha aprendido en, en todas las circunstancias que le ha tocado estar, y también de manos de a quien le dice el maestro, Mario Moreno Cantinflas. Hacemos ahora sí la pausa, y al retorno seguiremos hablando con Gustavo, con el mimo Gus, y este rol del mimo en nuestra sociedad. Ya volvemos. Gracias por permanecer con nosotros. Esto es En Plena Luz por las ondas de Radio Magis. El día de hoy con un invitado de lujo. Y bueno, él ya nos decía, Gustavo Medinaceli, que la comunicación no es solamente pronunciar palabras, ¿no? Que a veces el lenguaje oral ha querido sustituir al gestual, y no lo va a lograr. Y nos ha quedado claro porque mientras Gustavo nos va contando, él es, sin lugar a dudas, muy gestual, él es demasiado expresivo, y nos queda claro que no hay mejor manera de hacer empatía y de relacionarse con la gente que siendo mimos. Y él nos dice, todos somos mimos, y es cierto. O sea, si asumiríamos de ese modo la vida, yo creo que ahí tenemos una gran enseñanza, y que nos está dando Gustavo. Es más, nos está haciendo notar que es muy importante en la comunicación con las personas. Gustavo, ¿cuán importante es un mimo para la sociedad? O sea, un mimo actor, ¿no? Como tú. Ya. Bueno, yo creo que tiene su importancia dentro del rango del arte en general, ¿no? O sea, y yo creo que ahora se puede entender un poco más esto, porque la misión que tenemos los artistas en general, después de enviar mensajes a través de lo que hacemos, ¿no? Un pintor, por ejemplo, que pinte algo, un escultor, un músico a través de sus canciones, un actor a través de las presentaciones, en fin, ya sea en cine, en teatro, y un mimo también, o sea, está dentro de esa categoría, de ser un transmisor, de ser una persona que trabaje a través de su arte una serie de mensajes, ¿no? Ahí, por eso yo estoy convencidísimo, siempre relaciono toda la parte artística con la comunicación. Entonces somos unos excelentes comunicadores, y si no sabemos utilizar este trío tan importante que es la expresión corporal, la expresión gestual y la expresión oral, estas tres que tienen que ir así de la mano,
Entonces, esa empatía que tú hablas es más difícil de encontrarla, ¿no? Así que como mimo, yo creo que somos esas personas que además de ser felices, porque eso siempre lo digo, también somos capaces de llevar esa felicidad a mucha gente. Y hoy en día, pues, yo de alguna manera en alguna entrevista también dije, somos pues como una especie de médicos también, ¿no? Somos médicos, pero médicos del alma, del espíritu, y que hoy en día hace tanta falta. Evidentemente los médicos de ciencia están ahí al frente con esta pandemia que nos ha aniquilado completamente, no solamente físicamente, hemos perdido a muchas personas, muchos amigos, familiares, pero también esa esencia, ese espíritu que se lastima, se daña y eso nos evita pues tener una vida así mejor. Entonces, de alguna manera nosotros, con llevar una sonrisa, con llevar una carcajada por ahí, estamos tratando de ser esos médicos del espíritu. Entonces, nuestra misión es muy importante, ¿no? Es muy importante. Nosotros tenemos como artistas ese poder de la creatividad, de la iniciativa. Entonces, podemos jugar con muchas cosas para entrar en ese espíritu, para entrar en eso que está lastimado ya en muchos. Entonces, yo creo que es una misión muy, muy, muy importante y muy seria. Yo la vez que he ido a visitar a algún médico, porque también tengo esa necesidad, entonces ahí he visto que muchos doctores, por ejemplo, si no te reciben de una manera así corporal y gestual, no están logrando al principio algo, ¿no? Porque la medicina tiene su resultado, podríamos decir, pero en un porcentaje. Entonces, cuando uno va a un médico y el médico dice, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ver, ¿en qué puedo servir? O sea, si te da vos dices automáticamente ahí, wow, estoy aquí ya te ha dado un analgésico, un antipirético, no sé, ya con esa expresión ya te has recibido, ¿no? Y lo mismo me imagino que tiene que ser en cualquier otra profesión, cuando vas a visitar a un abogado, cuando vas a entrevistarte con alguien. Entonces, ahí está la cuestión, está expresiva. Y por supuesto, después ya viene lo siguiente. Nosotros en los espectáculos que hemos estado presentando siempre hemos logrado transmitir algún pequeño mensaje. Y además de cuando se ríen y están todos ahí, pero contentos, y tú les dices, sé feliz, aprovecha a tu familia, disfruta más, comparte más, en fin, entonces la gente ya los recibe pues de otra manera, ¿no? Como cuando uno está a furia y dile, sé feliz, te va a mandar a cierta parte, ¿no? Entonces yo creo que la misión que tenemos como artistas y como mimo es muy importante, porque el mimo además tiene, si le sacamos la palabra, entonces tiene un poquito más de dificultad. Pensando de una manera, pero pensando de otra también tenemos mayor facilidad porque el espectador nos mira y empieza a funcionar pues su imaginación. Está haciendo, o sea, le das más trabajo, entonces creo que viendo de otro punto de vista, más bien también tenemos un poco de facilidad, ¿no? Bueno, esa es la misión que tenemos como mimos y como artistas en general. Y qué preciosa esa orientación positiva con la que presenta la vida Gustavo. Yo creo que es muy fuerte y me gusta lo que dice médicos del alma, médicos del espíritu. Y sí, nos está tocando pasar tiempos difíciles, no solamente por el tema de la pandemia, sino y muy especialmente en Bolivia, todos polarizados por temas políticos, todos peleados, enemistados unos con otros, y la gente anda como tensa, ¿no, Gustavo? Anda todos nerviosos, como que peleando, ahora que ya circulan todos los vehículos, se han vuelto a ver las luchas en la ciudad, porque uno va a estacionar, porque el otro no va a estacionar, y creo que lo que Gustavo nos está diciendo es fundamental, ¿no? Es decir, es que a partir de este arte podamos reconstruir a nuestra humanidad y a los cercanos, ¿no? Y ha quedado claro, Gustavo al inicio, recuerden que nos decía que sus dos hijas son parte de la presentación de Mimos Unidos, y una de ellas tiene las cualidades de
de mimo. O sea que el mimo irradia sin lugar a dudas o contagia a los que tiene alrededor. Gustavo, ¿cómo te sientes tú al tener dos hijas que también deciden ser artistas y una de ellas que también tiene las dotes y bueno, practica esto del mimo? Bueno, es pues algo maravilloso, ¿no? Por supuesto que no es que obliguemos, porque cada Claro. ser humano siempre tiene opción a elegir lo que realmente le parezca, ¿no? Ser en la vida. Pero creo que es algo común en los artistas que sus hijos pues sigan de alguna manera, ¿no? Se ha dado muchos casos, y no solamente acá en Bolivia, en el mundo en general, cantantes famosos que, bueno, que tienen sus hijos que cantan, algunos no tan bien, digamos, como el padre, pero bueno, son cantantes y están ahí, ¿no? Entonces, es pues una alegría inmensa. Y eso se va sembrando, ¿no? Desde que eran niñas, mis hijas, yo siempre las trataba con mimos, o sea, yo siempre he sido un mimo acá en casa, un mimo mimoso, siempre digo así. Y eso les encanta, pues los niños, ¿quién no quiere un niño que jueguen con ellos, que Claro. se diviertan, que, en fin, o sea, yo creo que todos los papás lo hacen, muchos sin ser mimos son así, abnegados y juegan con sus hijos. Entonces, yo cuando empecé a ir al Tralala, mi hija empezó a seguirme, me decía, papi, cuando tenía 4 añitos así, llévame. No, hijita, no puedo llevarte, es un espectáculo ahí en el teatro, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar? Yo tengo que trabajar. No, por favor, yo donde me dejes, ahí me voy a quedar, voy a estar quietita. Y al final me convencía, pues porque se ponía a llorar, me acuerdo, había una ventana en la casa y se paraba así, ¿no? Y así bien pegada a la ventana y lloraba. Y yo, y la llevaba pues a mi hija. Y era bien disciplinada mía porque le decía, te vas a quedar aquí sentadita, pero no te mueves. Ya, y dentro del escenario, ¿no? Un costadito ahí. Y se sentaba y miraba y era pues, yo la veía y era una niña feliz viendo todo el movimiento que había detrás del escenario, porque no se paraba en el público, ¿no? Y había otros niños, por supuesto, que también alguna vez iban, los hijos de los otros artistas, las nietitas de Cecilia Travesí, y eran un poquito más traviesos y jugaban y correteaban. Y bueno, pero también estaban ahí, o sea que todos esos niños se empapan y a la larga después empiezan a dar esos frutos, ¿no? Sin necesidad de que yo haya inducido necesariamente a que sea así artista. Y desde muy niñas les gustaba bailar a mis hijas, porque son más bailarinas que mimos, digamos, mi hija, ¿no? Entonces las puse en diferentes academias y bueno, son parte del cuerpo de baile de Mimos Unidos. Una de ellas es la que hace las coreografías. En fin, entonces están involucradas en... Ahora han estudiado otras carreras, una de ellas ya es profesional, y precisamente la que le gusta hacer un poco de mimo, pero no digamos tan apasionada como su padre, ¿no? Pero sí me ha acompañado en varios números, principalmente en uno que hacemos de El pibe de Charles Chaplin. Es ella la que hace de pibe, ¿no? Entonces, si tú viste la película, bueno, hay un chiquito que rompe vidrios y que, bueno, con Charles Chaplin, que lo encuentra en la calle al niño y después lo cría. Entonces, de varias maneras hemos recreado esas escenas y con mi hija es la que hace de pibe, ¿no? Y lo hace genial porque tiene un rostro. Bueno, si yo quisiera obligarla, la obligaría a que realmente sea mimo como yo, pero no puedo hacer eso, ¿no? Y ella tiene su vida más dedicada y es algo secundario, digamos, que hace, pero lo hace muy bien. Pero muy significativo, ¿no? Es decir, mantener todavía el arte, transmitir y contagiar especialmente, ¿no? Todas estas enseñanzas que nos va comentando Gustavo. Y hay algo que él decía hace rato sobre nosotros los espectadores, ¿no? Que nos hace que estemos más atentos, que estemos despiertos. Pero también hay un trabajo intenso en ustedes, los artistas, en ser muy creativos. Y ¿cuán complicado ha sido este trance ocasionado por la pandemia? Porque de tener espectáculos en persona, estar relacionado ahí de cerca con el público, ahora tienen que volver a recrearse, volver a replantearse,
y mirar el mundo también a través de lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Del asunto virtual. ¿Cómo ha ido con ese camino Mimos Unidos en esta virtualización o en esta nueva normalidad, como le decimos? Bueno, mira, tú lo has dicho al empezar, ¿no? La creatividad está siempre presente en nosotros. Y cuando yo hablo de creatividad también me refiero a la recreación, o sea, no somos inventores, no inventamos la pólvora. O sea, siempre nos inspiramos en otros y sobre eso podemos recrear, ¿no? Y entonces no digamos que es completamente nuestro lo que hacemos, ya estaríamos plagiando, pero sí recreamos, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero eso está pues dentro de nosotros latiendo, y desde el momento en que yo me encerré acá en casa y como tengo este problema de presión alta, entonces realmente mis hijos no me dejaron salir y te prometo que hasta ahora no he salido desde marzo de acá de casa. Ah, ¿Y cómo ver un mimo creativo puede estar? Entonces evolucionó aquí la casa, pues no me quedaba otra. He armado un escenario acá en casa, por suerte tengo aquí todo el equipo técnico, tengo un pequeño estudio acá de grabación, están todos los paneles, los equipos, o sea, he convertido la casa en un pequeño teatro, ¿no? Y bueno, pues empezaba a hacer, le he puesto una tela verde ahí y empezaba a trabajar con esta técnica del croma verde y empecé diciendo, a ver, tengo que dar mensajes, ya el de quédate en casa que estaba de moda al principio, entonces me lancé a hacer quédate en casa de Charles Chaplin, de Cantinflas, y ahí me he empezado a reinventar, creo que esa palabra ya está siendo más conocida ahora entre todos, no solamente los artistas, entre todos. Y he empezado acá dentro de la casa a estar entre mi estudio, que es este pequeño lugar donde ahora estoy, y ahí en el living donde he armado el escenario y están las luces, en fin, y de ahí, de acá a allá, y está todo el vestuario, me pongo algo, me saco al momento, lo tengo todo al alcance. Y bueno, así empezó a nacer hasta que dije, pero ¿por qué no podemos hacer un show ahora? Y hablé con los chicos. Al principio nos pudimos reunir de una manera muy preocupada todavía porque tuvieron que venir aquí a la casa con todos los cuidados, por supuesto. Les hice hacer, hay uno que trabaja en la policía también y le dije, no, tienes que hacer el examen. Y se hizo el examen y vino y la fumigada ahí en el patio, como tiene que ser. Pero salimos y presentamos nuestro primer online, que fue un show recreado también, es decir, de shows que ya hicimos, números, los hemos vuelto a hacer, pero los hemos grabado y los hemos adaptado ya a un medio más televisivo, si vale el término, porque una cosa es estar en teatro y otra cosa es utilizar una cámara, las mismas luces son diferentes, no pueden ser las mismas, hemos tenido que hacer un set, ¿no? Y hemos tomado todos estos cuidados. Y te juro que lo que menos me faltaba era tiempo, porque aquí en casa he estado dando vueltas y podía acostarme el rato que quería, podía levantarme el rato. Entonces, esa creatividad empezaba a andar. Y justo hace un momento hablaba mi esposa con una prima y le dice, sí, ¿cómo está? Preguntando por mí, ¿no? Bueno, pues él está, mientras esté ocupado haciendo sus videos, está pues feliz. O sea, le comentaba una cosa así, ¿no? Entonces, se me vino eso en mente. Hemos logrado reinventarnos. Evidentemente, hace falta esa interacción porque nosotros hemos nacido para estar ahí frente a uno que te mire, que te aplaudan o que te sirven lo que sea. En cambio, ya en lo virtual tenemos que inventarnos una risa ahí artificial o grabada para que, digamos, pueda tener un poquito más de sentido lo que estamos haciendo. Pero hemos logrado hacer 2 online, ¿no? Sonrisas en Cuarentena 1, Sonrisas en Cuarentena 2, la segunda parte. Y nos ha ido muy bien, hemos estado con una plataforma que ha hecho una transmisión interesante y hemos tenido tan buena recepción con amigos que nos siguen, ¿no? Y ha gustado del show. Entonces hemos podido, al recrear, hemos podido también contextualizar, ¿no? Hemos ido ubicando algunos números más acorde a lo que estamos viviendo ahora. Entonces nos hemos adaptado a este nuevo medio. Eso no quiere decir que no estemos deseosos de volver al teatro. Queremos volver al teatro algún momento, ¿no? Claro, porque si bien ahora su casa se ha vuelto el teatro, en realidad la casa del artista es siempre el teatro, ¿no? Es su medio natural en el cual podemos ver los
ofrecer todo, pero qué linda la experiencia esta de, como dice Gustavo, ¿no? Recrearse, ¿no? Reinventarse, adaptarse a las circunstancias para darnos a nosotros que a veces inmerecidamente, pero sí recibimos de ellos, que es esto, ¿no? Nuestros médicos del alma, y me voy a quedar con eso. Realmente el artista, y en el caso específico como con el Mimo Gus, es nuestro doctor del espíritu, y qué lindo que tengamos más docs de este tipo, de esta calidad, de esta medida. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Para mí de verdad ha sido muy significativo poder conocer un poquito detrás de la vida del Mimo Gus, detrás de la vida de Gustavo, ver un poco esa pasión, ese sentimiento, el corazón que está detrás de él, porque el alma que son los artistas para nuestra sociedad es realmente impresionante. Imagínense, sin artistas, nuestra cotidianeidad realmente sería lamentable y sería blanco y negro. Mi querido Gustavo, tus palabras de despedida, por favor. Y si puedes hacerlas gesticular, muchísimo mejor. Bueno, el espacio no es bueno para... Pero bueno, he intentado siempre mostrar que soy inquieto en ese aspecto, ¿no? Bueno, lo de blanco y negro, me imagino que lo dices pensando que siempre el de color es mejor, aunque no te olvides que Charles Chaplin lo mejor estaba cuando era blanco y negro, igual de Cantinflas, ¿no? O sea, el blanco y negro para mí son colores también que tienen mucha profundidad, ¿no? Pero pensando en que lo dices entre que una cosa es mejor que otra, yo creo que sí, ¿no? Habría que ver, siempre se ha dicho, yo te hago reír y te hago ver las cosas en multicolor, digamos, ¿no? Hay unas expresiones de esa naturaleza. Pero bueno, yo me he sentido muy contento contigo, Octavio. Creo que hay un ambiente muy profesional en ti y en todo, me imagino, la radio, porque ya desde esta mañana cuando se contactó conmigo, no me acuerdo el nombre. Patricia. Y me dijo Radio Magis, ahí ya me entró. Yo dije, Magis, no será Magis, pero el Magis, yo he trabajado bastante, he hecho ejercicios espirituales, o sea, tengo esa espiritualidad y dije, estoy yendo a un lugar interesante, ¿no? Y no me equivoco. Realmente, cuando una persona te entrevista y te saca cosas de esta naturaleza, uno se siente bien. Y digo, bueno, ahora sí, por lo menos alguien conoce un poco más de lo que hacemos, ¿no? Porque generalmente en las entrevistas, bien, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Y cuándo es tu próxima presentación? Pum, 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 y listo, ya está. O sea, es más superficial, no porque no sean buenos conductores, sino porque el tiempo también te apremia y no te permite decir mucho, ¿no? Pero yo estoy muy contento, muy feliz, y en este día, o sea, el mejor regalo para mí es que me saquen cosas y que pueda... En esa sencillez que me caracteriza, yo como educador también siempre intento transmitir eso. Uno tiene que ser sencillo, humilde, no ¿para qué vanagloriarse? ¿Para qué crecer lastimando, digamos? Eso no va conmigo, ¿no? Y si no soy tan famoso como muchos podrían serlo, es precisamente porque hasta ahí nomás yo pienso que puedo llegar. Y las pocas personas que puedan apreciar de lo que hago, realmente eso me hace muy feliz, ¿no? Soy feliz, pero también hago felices a los demás. Gracias, Octavio. Ha sido una tarde muy bonita y ha sido un muy buen regalo en un Día Internacional del Mimo. Muchas gracias. Los agradecidos, y hay que reiterar, somos nosotros, Gustavo, por todo lo que has compartido con nosotros en tu faceta de mimo, pero en realidad aquí te has situado como un maestro de vida, de quien sin lugar a dudas extraemos muchísimo para nosotros, para nuestro día a día. Y yo quisiera invitar a la gente que nos escucha y bueno, que también nos ve por las redes sociales, a que asumamos la postura de aquel mudo que habló cuando vio a Gustavo sin bigotes. Y que sea la vida y la presencia de Gustavo y todo lo que nos ha contado, todos los mensajes, que nos haga hablar, que nos haga decir cosas que a veces no podemos decir, que hagamos cosas que nos animamos o que no nos animamos a hacer, pero que quisiéramos hacerlas. Es decir, que despertemos a la vida. Y cuando Gustavo reitere el nombre de nuestra emisora, Magis,
podemos ver este Magis en la propia vida de Gustavo, ¿no? Es decir, alcanzar la excelencia, dar más y dar mucho más de lo que se puede dar, no solo para realización personal, sino especialmente para servir a los demás. Y hoy día, en el Día Internacional del Mimo, nos queda muy clara la importancia que tiene el mimo para nuestra sociedad y la importancia que tiene que nosotros también despertemos ese mimo que llevamos dentro, porque solo así vamos a ser más humanos, vamos a ser más serviciales y vamos a tender estos puentes entre nosotros que lastimosamente hemos ido rompiendo por temas coyunturales y por infinidad de situaciones, pero cuando podamos sentirnos como mimos, nos vamos a sentir más cercanos y podamos tener, a ejemplo de Gustavo, del Mimo Bus, esa orientación positiva de ver la vida. A mí me encanta cómo Gustavo nos ha comentado cómo es que él ve la vida y cómo disfruta la vida y cómo narra su vida. No hemos escuchado nada en contra de nadie, a pesar de que por ahí le hemos pinchado inclusive lo de las autoridades, pero la calidad humana de Gustavo es impresionante. Así que muchísimas gracias a Gustavo, a su vida, porque la experiencia de su vida es la que nos ha traído acá, y a todos ustedes agradecerles por permanecer en esta conversación con Gustavo. Y bueno, pues será hasta la siguiente entrevista, y ya sabemos que para cualquier novedad y para cualquier otro asunto tendremos a Gustavo y al Mimo Bus con nosotros, o también a sus hijas y a su elenco de Mimos Unidos, que lo que más hacen es hacernos crecer a toda la sociedad. Muchísimas gracias. Esto ha sido En Plena Luz por las ondas de Radio Magis, con nuestro invitado de lujo, Gustavo Medinaceli, el Mimo Bus. Será hasta la próxima. Hasta luego. En plena luz, en plena luz, en plena